Hola, ¿qué tal? Bueno, en este tutorial voy a dar un argumento matemático, una justificación vectorial para nuestro sistema de ecuaciones de restricción para nuestro mecanismo. Ustedes ya conocen nuestro mecanismo conformado por tres barras, nuestro segmento R2, R5, R3, R4. Es el mismo mecanismo que he estado manejando en los demás tutoriales. Y bueno, voy a comenzar dando una definición para vector. Una de tantas definiciones sería una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de vectores serían la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, la cantidad de movimiento, el campo eléctrico y magnético. Todos los vectores deben poseer las siguientes características: eh, tener un origen, que es el punto exacto donde actúa el vector; un módulo, que es el tamaño o longitud del vector que estemos analizando. Para conocer el módulo de un vector es necesario conocer su origen y el extremo del vector. Tener una dirección, que es la orientación en el espacio de la recta que contiene el vector, y un sentido. El sentido de un vector lo vamos a poder identificar mediante una flecha. Este es un ejemplo de un vector. Sería un vector con magnitud de 3 unidades. Pueden ser metros, centímetros, milímetros, etcétera. Una dirección de 30 grados y el sentido lo podemos ver mediante la flecha. Todo vector puede descomponerse en sus componentes X y Y de esta manera, pero bueno, vamos a ver de dónde obtenemos estas expresiones. Partiendo de un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo alfa, y teniendo como base nuestro ángulo alfa, vamos a tener un cateto opuesto, que está en color verde, un cateto adyacente en color azul y la hipotenusa en color rojo. Entonces, como identidad para nuestro seno, tenemos al cateto opuesto entre la hipotenusa, tendremos A entre H, y de manera similar para el coseno de nuestro ángulo tenemos el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería B entre H. Partiendo de estas dos expresiones que acabamos de obtener, vamos a ver un ejemplo. Tomamos al vector A como el vector a analizar, y entonces AX sería la componente en el eje X de nuestro vector A, y AY sería la componente en el eje Y de nuestro mismo vector A, teniendo a θ como el ángulo asociado a nuestro vector. Entonces, bueno, para obtener la componente X de nuestro vector, simplemente hay que despejar de las expresiones que obtuvimos, y vamos a llegar a que la componente en X de nuestro vector sería la magnitud multiplicada por el coseno de nuestro ángulo. Y de manera similar tenemos a la componente Y, que sería la magnitud multiplicada por el seno de nuestro ángulo asociado a nuestro vector. Cabe señalar que A es el tamaño de nuestro vector, es decir, la longitud de nuestro vector A. Tenemos entonces definidas las componentes vectoriales para todo vector, teniendo f de y como la multiplicación entre el tamaño del vector por el seno del ángulo asociado, y de manera similar la componente x sería el tamaño o la magnitud
de nuestro vector multiplicado por el coseno del ángulo asociado. Un método para sumar vectores es el método del polígono. Consiste en desplazar a un vector para formar un polígono con el vector resultante. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando con barras en los mecanismos y es imposible desplazar a estas barras, por lo que este método de polígono no nos es práctico. Esto consiste, por ejemplo, si tengo este vector u y este vector v, ya sea desplazar mi vector v a esta posición, como lo vemos aquí, y el vector u a esta posición. Pero bueno, como les comento, no podemos hacer esto con nuestras barras, y es por esto que vamos a estar utilizando un método que se llama el método de triángulo. Este método es mucho más adecuado a nuestras necesidades. Vamos a tener un vector a como un ejemplo, posteriormente un vector b, pero tenemos un vector morado que es a más b, y este vector morado equivale a la suma de los vectores a y b. Tomando todo este argumento en cuenta, vamos a iniciar un análisis de posición. Vamos a ejemplificar nuestra barra con un vector. Empezamos con nuestro vector R2. Obtenemos la componente en X con la expresión que obtuvimos. R2 va a ser el tamaño de la barra, que sería, por ejemplo, 250 milímetros para esta barra, que es un dato conocido, multiplicado por el coseno de Q, ya que el ángulo Q es el ángulo asociado a nuestro vector R2. De manera similar, vamos a obtener su componente en Y multiplicando la magnitud de R2 por el seno de nuestro ángulo Q. Esto es para nuestro vector R2. Continuamos con el vector R5. Vemos que nuestro vector R5 parte de un punto fijo, que sería nuestro punto fijo C, hacia un punto móvil. Tenemos su componente en X, posteriormente la componente en Y. Observen que esta vez el ángulo asociado al vector va a ser θ3 más pi. Esto se explica en otros tutoriales, por ejemplo el tutorial de los solvers para matemática. Y bueno, lo pueden ver en las presentaciones de posición para método matricial. Finalmente, para terminar nuestro análisis de posición del lazo 1, hay que considerar el vector RAC. Este vector es un vector virtual, ya que solo nos indica una distancia entre el punto fijo A y el punto fijo C. Este vector se encuentra sobre el eje Y, es decir que no va a tener componente en el eje X. Para nuestra ecuación de lazo vamos a tener una flecha roja, y esta flecha roja nos indica el sentido de nuestra ecuación de lazo. Los vectores que tengan el mismo sentido que esta flecha roja van a ser positivos, y los que tengan sentido contrario a esta flecha roja van a ser negativos. Partiendo de nuestro origen, tenemos a R2, va a ser positivo, ya que tiene el mismo sentido que la flecha roja. Continuamos con R5, va a ser negativo, y finalmente RAC, que también va a ser negativo. Entonces regresamos al origen, igualamos con 0 nuestra ecuación, ya que estamos regresando al origen. Explicitamos y separamos en componentes nuestra ecuación número 1. Entonces, bueno, esta ecuación número 2 va a ser la ecuación con las componentes X
y la ecuación número 3 va a ser la ecuación con las componentes y. Es por eso que tenemos aquí el término 0.150, porque recuerden que el vector RAC solamente tiene componente en y. Una vez hecho esto, procedo con el análisis de posición para lazo 2. Para el análisis de lazo 2 vamos a comenzar con R3. Tenemos a nuestro vector R3, obtenemos su componente en X, obtenemos su componente en Y. Recuerden que para este vector el ángulo asociado va a ser θ3 y la magnitud va a ser R3. Continuamos el análisis con R4. Este sería nuestro vector. Recuerden, parte de un punto fijo hacia un punto móvil. Obtenemos la componente en X. En este caso vamos a tener una magnitud R4 y un ángulo θ4. De manera similar, obtenemos la componente en Y. Tenemos el vector virtual RAE, que solo nos indica una distancia entre el punto fijo A y el punto fijo E, y este vector parte de nuestro origen A hacia nuestro punto fijo E. Finalmente, considero el vector RAC para terminar con mi análisis de lazo 2 y continuar con la ecuación de lazo. De manera similar voy a tener una flecha roja que me indica el sentido de nuestra ecuación de lazo. Los vectores que tengan el mismo sentido que esta flecha serán positivos, de lo contrario serán negativos. Comenzando en el origen, tenemos al vector RAC. Este vector va a ser positivo, al igual que nuestro vector R3. Y después tenemos a nuestro vector R4, que va a ser negativo, lo mismo que nuestro vector RAE. Algo muy importante es que este vector RAE es de menos 400 milímetros en el eje de Y, ya que, bueno, 400 milímetros es la distancia que hay de A a E, pero ya que este vector va hacia abajo, tiene signo negativo, pero además tiene otro signo negativo por el hecho de tener el sentido contrario de nuestra flecha roja, y esto hace que los 400 milímetros terminen siendo positivos. Es por eso que aquí en mi ecuación de componentes Y voy a tener 400 milímetros más 150 milímetros de RAC, teniendo como resultado 550 milímetros. Entonces, bueno, 5 sería mi ecuación de componentes en X para lazo 2 y 6 sería mi ecuación de componentes Y para lazo 2. Retomando las ecuaciones 2, 3, 5 y 6, tenemos un sistema de ecuaciones de 4×4, en donde las incógnitas van a ser R5, θ3, R4 y θ4. Este sistema de ecuaciones lo podemos resolver mediante el método de Newton-Raphson, ya que se trata de un sistema de ecuaciones no lineales, y este método de Newton-Raphson lo podemos implementar tanto en matemática como en MATLAB, y en otro tutorial voy a explicar cómo es que se implementa este método de Newton-Raphson en esos dos programas matemáticos. Pero bueno, por el momento es todo en este tutorial, y nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias.